Robinson Valdemar Fuentes Lobos, RUT 17.160.006-5. Buenas tardes a todos y todas, soy Robinson Fuentes, comparezco en mi calidad de presidente del capítulo chileno del Ombudsman y en representación de esta organización que desde 1985 ha promovido la instauración de una Defensoría del Pueblo en Chile. Es una demanda que lleva 37 años, casi 38, insatisfecha en Chile. Pero bueno, siendo que somos una de las pocas democracias del mundo que no cuenta con una institución de este tipo, partamos preguntándonos qué es una Defensoría del Pueblo. Es un organismo promotor y defensor, por una parte, de los derechos humanos, pero también de la buena gobernanza, es decir, la correcta prestación de servicios públicos y el combate a la mala administración. Es una magistratura de persuasión, lo que quiere decir que no dicta órdenes ni sanciona. Su prestigio moral y su autoridad simbólica son el mecanismo a través del cual las autoridades siguen sus recomendaciones y también por la pertinencia de sus opiniones. Es una colaboradora crítica de la administración. Ejerce un control de finalidad, lo que quiere decir que busca que los órganos que controla no se aparten ni de su misión y que ejerzan sus atribuciones considerando siempre el interés público ciudadano. En cuanto a los estándares internacionales que rigen este tipo de instituciones, podemos mencionar a los principios de París, los principios de Venecia y varias resoluciones de Naciones Unidas, siendo la más reciente la 75-186 de 2020. En cuanto a la justificación, bueno, ¿por qué una Defensoría del Pueblo en Chile? Porque sin negar los avances que ha vivido el país en los últimos 30 años en distintos aspectos, el abuso sigue siendo una realidad del país. Y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos como las que se cometieron en dictadura, desgraciadamente no está garantizado. Y eso lo demuestran violaciones a los derechos humanos como las acaecidas en social, las cometidas contra pueblos indígenas y tribales o contra niños y adolescentes bajo cuidado del Estado. Podrá argumentarse que la existencia de la Contraloría o los tribunales en Chile es una justificación para la no existencia de una Defensoría del Pueblo. Cuidado. Estos organismos solo pueden actuar ante ilegalidades. Existen abusos que se cometen por vías legales, ya sea porque se aplica una ley injusta que no te están facultados estos organismos para criticar, o bien porque se ejerce arbitrariamente una facultad discrecional de la autoridad. El control que ejerce la Contraloría es de legalidad, no es el de finalidad. Además, agrego, la Contraloría no puede efectuar mediaciones ni supervigila entidades privadas que presten servicios públicos. En cuanto al anteproyecto de la comisión experta, es bueno comentar que su capítulo segundo establece mecanismos jurisdiccionales de garantías de derechos, lo cual es correcto y es óptimo, pero no se establecen aquellas garantías no jurisdiccionales a derechos, lo cual hace que el sistema de protección de derechos quede incompleto y el mecanismo no jurisdiccional por excelencia es la Defensoría del Pueblo. En el capítulo agrego, del anteproyecto de la Comisión Experta se establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Pero uno de los elementos, no el único, pero uno de los pilares que hace que ese Estado social y democrático de derecho sea una realidad y no letra muerta es justamente la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué debería tener rango constitucional y no meramente legal? A pesar de que existe un estatuto para las autonomías legales en el anteproyecto de la Comisión Experta. Bueno, porque si el catálogo de derechos fundamentales tiene rango constitucional, se deduce como corolario que los mecanismos para garantizarlos también deben tener rango constitucional, como si lo tienen las acciones constitucionales de tutela, por ejemplo. Agrego, como estamos ante una magistratura de persuasión que actúa en base a su prestigio simbólico moral, es un órgano de autoritas, es importante que esa autoritas venga dada también por su consagración constitucional. Y además es conveniente que, como se trata de un órgano que supervigila todo el Estado, incluyendo los organismos con rango constitucional, no existan diferencias jerárquicas entre el órgano que ejerce control persuasivo y los órganos controlados. Es decir, que tengan o la misma jerarquía en el caso de los constitucionales o inferior en el caso de los órganos supervigilados de rango legal. Pero que nunca el órgano que controla tenga una jerarquía inferior al órgano sobre el cual ejerce control persuasivo. Es hora de hablar entonces de nuestra propuesta. Lo que proponemos es un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de titularidad unipersonal como el grueso de la experiencia internacional y también latinoamericana. Creemos que la impronta personal y la autoridad moral de quienes se encargan
imprescindible de este tipo de instituciones, y este es un atributo muy difícil de atribuir a un colectivo. Por otro lado, el carácter colegiado implica el riesgo de cuoteo político, por una parte, también implica un riesgo de lentitud en la toma de decisiones y también implica un riesgo de tensiones interpersonales o la conformación de bandos internos en la conformación del órgano directivo. Agrego que los órganos que debe supervigilar este tipo de entidades ha de ser al Estado, pero también a aquellas entidades privadas que presten servicios públicos. Contra esto último puede argumentarse que esas entidades pueden violar los derechos humanos por no ser estatales, pero recordemos que la competencia de la Defensoría del Pueblo también se extiende a la buena gobernanza. Agrego que así lo dicen los estándares internacionales, principios de Venecia, supervigilar a privados que presten servicios públicos. Y agrego, la comisión experta se establece que la prestación de derechos se ejercerá por organismos estatales, pero también por privados. Por ende, los privados deben ser supervigilados a riesgo de dejar en la indefensión al ciudadano o la ciudadana. En cuanto a su forma de actuación, esta será gratuita o simplificada, de oficio o a petición de parte, a solicitud de cualquier persona o agrupación. Será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Y cuáles son esas atribuciones? La primera es la de investigación de hechos que constituyan violaciones a los derechos de las personas. Y esa investigación puede tratar ya sea de oficio o bien a solicitud de una queja. Ya es la segunda de quejas. Y una vez concluida la investigación se emite una resolución no vinculante con recomendaciones. Y aquí la tercera atribución, la de recomendaciones, efectuar críticas, emitir informes, etc. También existen atribuciones de mediación, de litigación, de educación en derechos humanos y también, esto es muy importante, la atribución de constituirse en las dependencias de los que supervigila y de requerirles información, inclusive la de carácter reservado, la cual no puede ser negada. Existe un deber de colaboración para con los requerimientos de la Defensoría. Agrego que se emite un informe anual por parte de este organismo que se rinde ante el Congreso. Este informe es protagonizado principalmente por los resultados de las quejas e investigaciones y donde se informa al Congreso y a qué organismos cumplieron con las recomendaciones y quiénes no cumplieron. En cuanto a la forma de nombramiento, importante señalar lo que dicen los estándares internacionales. Este es un organismo de nombramiento parlamentario. La Presidencia de la República no debe tener ningún rol vinculante en su nombramiento. Y si miran la experiencia comparada, normalmente es así. Proponemos que el nombramiento se realice por la Cámara de Diputadas y Diputados de una propuesta que elaboren organizaciones sociales y de derechos humanos. Con ello se garantiza también la participación ciudadana en el nombramiento de la institución. Pero no solo en el nombramiento, también queremos que exista un consejo consultivo de la sociedad civil para que también en la gestión de la institución exista una participación y un rol fuerte de la ciudadanía. Finalizo mencionando que también somos partidarios y partidarias de la existencia de defensorías regionales y defensorías especializadas, pero que actúen de manera desconcentrada y con autonomía relativa al interior de esta gran institución. Agradeciendo esta instancia y esperando compartan con nosotros y nosotras la conclusión sobre la necesidad y el carácter imprescindible de esta institución para Chile, damos las gracias a la Secretaría de Participación y al proceso constitucional por permitirnos esta instancia. Muchas gracias.